Buenos muchachos. Bueno, vamos a ver ahora el tema de relatividad. Voy a explicarlo otra vez desde el principio de la presentación. Entonces, yo les dejaré pues les pondré en la descripción del video a partir de dónde sería relatividad especial y transformadas de Lorentz. Muy bien. Vamos a ver relatividad. Primero que nada, ¿qué es la relatividad? La relatividad es la afirmación de que las leyes de la física funcionan de la misma manera en todos los marcos de referencia. Entonces, las leyes de la física son invariantes en el espacio-tiempo. En el espacio. Es decir, que las leyes de la física van a funcionar de igual manera en todos los marcos de referencia. Muy bien. Bueno, pero la relatividad de Einstein, con todo mundo, cuando piensa en relatividad, lo primero que se le viene a la mente es, piensa en la relatividad de Einstein o en alguna analogía, vaya, sobre qué es la relatividad. Mucha gente dice, no, pues es que es relativo, ¿no? Todo es relativo. Si pasas, no sé, estás un minuto caminando sobre el fuego, se va a sentir como una hora, o si estás 5 minutos bailando con una mujer hermosa, de eso lo vas a sentir, o una hora bailando con una mujer hermosa lo vas a sentir como 5 minutos. Algo así es lo que la gente se le viene a la mente y no sé, tal vez funcionen esas analogías para algunas personas, pero no es literal lo que es la relatividad, ¿no? Es algo distinto. Es básicamente que todo va a depender desde el marco de referencia inercial desde el cual estemos observando. Cada marco de referencia inercial va a tener un sistema de coordenadas propio. Bien, entonces vamos a decir que ningún marco de referencia inercial va a tener preferencia sobre los otros marcos de referencia inerciales. ¿De qué quiero decir con marco de referencia inercial? Un marco de referencia inercial queda definido como un marco de referencia que está fijo en el espacio con respecto al observador. El observador va a decir, que yo estoy quieto, todo lo demás se mueve. Eso puede decir el observador. Es decir, por ejemplo, si yo coloco mi marco de referencia inercial en un auto, ok, entonces yo, aunque el auto esté en movimiento, yo como estoy dentro del auto, para mí el auto va a estar en reposo. Entonces yo puedo decir que como persona que está dentro del auto, que yo no me estoy moviendo, que lo que se está moviendo es todos los peatones y todos los edificios. Cosa que nosotros no pensamos porque nuestra experiencia de la vida diaria nos dicen que objetos como los edificios no pueden moverse. O bien, desde el punto de vista contrario, un peatón observando pasar a un auto. Para el peatón el auto es el que se está moviendo y todo el mundo, los edificios y todo eso está fijo. O bien, otro ejemplo. Por ejemplo, desde nuestras habitaciones, estando uno acostado mientras dormimos, podemos decir, ok, estamos en la misma posición. Nuestra posición no cambia, vamos a considerar que estamos quietos. Vamos a tener nuestro marco de referencia inercial, pero vamos a estar quietos solamente con respecto a nuestra habitación. ¿Por qué? Resulta que los continentes, cada continente presenta movimientos dados por las placas tectónicas. Entonces, debido al movimiento de las placas tectónicas, va a cambiar nuestra posición un poco aún respecto a la superficie de la Tierra. Ahora, si lo ponemos respecto al núcleo, peor tantito, porque le tenemos que sumar la velocidad que está teniendo la Tierra al rotar.
que su rotación va a estar un poco inclinada, ¿no? No va a ser exactamente de este a oeste, sino que tiene una cierta inclinación. Entonces, vamos a estar rotando junto con la Tierra. Por movimiento de la Tierra vamos a estarnos moviendo junto con las placas tectónicas. Y además, peor tantito, si otra persona pone, pues digamos un observador, por ejemplo, cerca del Sol, por ejemplo, entonces podemos ver que la Tierra tiene un movimiento de traslación, que está rotando alrededor del Sol. Entonces nos estamos moviendo todavía más. U otra es para la órbita de la Tierra. Si nuestro punto de vista, nuestro marco de referencia, por ejemplo, para observar la órbita de la Tierra, va a ser el Sol, entonces vamos a decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero, si nuestro marco de referencia es diferente, podríamos incluso llegar a la conclusión de que la Tierra tiene una trayectoria totalmente... Podemos decir que el Sol es el que rota alrededor de la Tierra. Y eso sería desde nuestro punto de vista, teniendo la Tierra como marco de referencia. O inclusive si observamos desde otro planeta, puede que incluso lleguemos a la conclusión de que la Tierra se mueve de forma lineal y no elíptica, casi lineal y no elíptica. Muy bien. Y todos esos puntos van a ser correctos para su respectivo marco de referencia inercial. Entonces, ningún marco de referencia inercial va a tener preferencia sobre otro. Y las leyes de la física aplican en todo marco de referencia inercial. Bien. Para comparar estas mediciones vistas desde diferentes marcos de referencia inercial, los marcos de referencia inercial van a tener diferentes sistemas de coordenadas. Para hacer comparar estas mediciones, vamos a tener que transformar entre los diferentes sistemas de coordenadas, hacer conversiones. Para esto vamos a utilizar lo que se llama matrices de transformación. Una matriz de transformación va a tener la siguiente estructura. Bueno, va a tener esas componentes. Una va a ser una matriz de rotación, que esto nos va a dar la rotación entre los vectores, la rotación entre los marcos de referencia, un vector P que van a ser las coordenadas, que nos va a dar la diferencia en cuanto a traslación, que diferencia de posición, un cero, este en realidad es un vector de tres ceros, un vector horizontal con tres ceros, y un 1 para completarlo, para que esta matriz tenga una inversa, para hacer que esto sea una matriz de 4×4. ¿Para qué nos va a servir obtener la matriz inversa de esto? Bueno, si yo esta es mi matriz de transformación, para cuando yo estoy observando desde un marco de referencia I, un marco de referencia inercial I, cuando estoy observando desde el marco de referencia I, otro marco de referencia, el marco de referencia J. Entonces, aquí yo voy a poner cómo está rotando el marco de referencia J respecto a mi marco de referencia y cuál va a ser su posición respecto a mi marco de referencia, ¿no? Entonces la J, la parte de abajo, va a ser el marco de referencia al cual estoy observando, y el de arriba es el marco de referencia desde el cual yo estoy midiendo. Abajo, ¿qué es lo que estoy midiendo? Arriba, desde donde estoy midiendo. Bien. Entonces, estos marcos de referencia, para hacer cambios entre más de un marco de referencia, por ejemplo, yo voy a tener tres marcos de referencia: el marco de referencia I, que es donde yo voy a estar posicionado; el marco de referencia J, que es donde va a estar posicionada una segunda persona; y el marco de referencia K, donde va a estar una tercera persona. Si yo quiero tomar medidas por la otra persona, entonces tengo que transformar estas mediciones hacia el marco de referencia de ella.
Muy bien. Entonces, para hacer esto, lo que tengo que hacer es, yo ya conociendo, primero armar el vector en la matriz de transformación desde de J para la segunda persona, visto desde mi marco de referencia, es decir, la posición y su rotación, y también conocer que la persona, esta segunda persona, saber la rotación y el desplazamiento del marco de referencia de esta tercera persona desde de K respecto al marco de referencia J. Entonces, sabiendo eso, yo multiplico el marco de referencia, multiplico la matriz de transformación de J visto desde I por la matriz de transformación de K vista desde J para obtener la matriz de transformación de K visto desde I. Entonces con esto ya puedo ver las cosas, puedo adoptar las coordenadas que la otra persona está viendo a las mías. Ya con eso puedo hacer ese cambio de coordenadas. Una regla similar aplica para las matrices de rotación. Las matrices de rotación van a tener algunas propiedades que las van a hacer muy curiosas. Una es que estas matrices de rotación, bueno, son del grupo especial ortogonal 3. Es decir, que van a ser su inversa va a ser otra matriz de rotación. Si multiplicamos dos matrices de rotación, el resultado nos va a dar otra matriz de rotación. Y luego lo que hace ortogonal a estas matrices es que, sí creo que es ortogonal, no estoy seguro si era ortogonal o especial, pero creo que es ortogonal, es que la matriz inversa de una matriz de rotación es la matriz transpuesta de esa misma matriz de rotación. Y eso lo podemos ver aquí. Bien. Entonces, así como la matriz, bueno, entonces, esto pase, entonces va a ser, ya conocemos un poco de las matrices de rotación. Ahora vamos a ver un poco del vector de posición, que es el componente que no hemos discutido hasta ahora. Bueno, para el vector de posición es un poco, no está, va a ser un poco más sencillo, puede. Bueno, puede que sea un poco más sencillo. Para el vector de posición de K visto desde I, lo que yo voy a hacer es bueno, con eso voy a conocer la posición de esa tercera persona, ¿no? Tomo la posición de la segunda persona vista desde mi punto de vista, o sea, la posición del marco de referencia J respecto al marco de referencia I, que es donde yo estoy posicionado, más la multiplicación del vector de la matriz de rotación de J visto desde I por el vector de posición de K visto desde J. Es decir, estoy ajustando en ángulo, estoy ajustando mi punto de vista para que los ejes coincidan. Por eso estoy multiplicando por la matriz de rotación. Para que los ejes coincidan, para que tengan los mismos ejes. Ya ven que para los vectores no podías sumarlos de forma así como así. Tenías que asegurarte de que estuvieran rotados, desde que el marco, de que el eje X, de que los marcos de referencia X coincidieran y los marcos de referencia Y coincidieran. Pues es lo mismo. Eso es lo que estamos haciendo ese ajuste. Entonces, sin advertirlo, ustedes ya habían utilizado matrices de rotación. Inclusive cuando en un problema de física tenían que cambiar su marco de referencia para que el marco de referencia X' coincidiera con la superficie de una rampa. Eso lo hicieron con una matriz de rotación, seguramente sobre el eje J, por así decirlo. Entonces, sin saberlo, ya habían utilizado matrices de rotación. Bueno, y ya habían hecho este tipo de cambio, este tipo de transformaciones, más no conocían el nombre.
Bien. Entonces ya con eso puedo conocer la posición de una persona que se encuentra en el marco de referencia K y su orientación. ¿Funciona? Bien. Visto desde mi marco de referencia. Ahora, si yo ya conozco la posición y orientación de una persona del marco de referencia K, visto desde mi punto de vista desde el marco de referencia I, si ahora yo quiero saber mi posición y orientación visto desde el punto de vista de esta persona, entonces tengo que sacar la inversa de la matriz de transformación de K vista desde I. Las matrices de transformación me dan información de orientación y me dan información de posición. Entonces, el primer paso para esto va a ser obtener la inversa de la matriz de rotación, que habíamos dicho que es que entonces, ¿por qué? Porque la matriz de rotación de I vista desde K, es decir, de mi ángulo, mi orientación visto desde la orientación de la tercera persona, va a ser la inversa de la rotación de esta persona visto desde mi punto de vista. Entonces, con eso solamente estoy sacando la transpuesta del vector de rotación, donde K visto desde I. Eso va a ser la matriz de rotación, perdón, matriz de rotación de I vista desde K. Va a ser la transpuesta de la matriz de rotación de K vista desde I. Bien. Entonces, para la posición, vamos a hacer algo similar. La posición de mi posición vista desde acá va a ser igual a menos 1 por el vector de rotación de I visto desde K por el vector de posición de K visto desde I. ¿Por qué? Entonces, porque uno, tengo que asegurarme de nuevo de que los ejes coincidan. Para eso estoy multiplicando por el vector de rotación, por este nuevo vector de rotación, para eliminar ese cambio que había hecho. Porque recordemos, si yo multiplicara el vector de rotación de K visto desde I por el vector de rotación de I visto desde K, al ser inversos, son inversos mutuamente, ese resultado va a dar una matriz identidad de 3×3. Entonces, aquí lo que es, ya a la hora de que hago esto, ya con eso anulo ese cambio que ya había hecho. Bueno, no anulo, sino no se va a anular exactamente porque tendría porque aquí antes había una suma, ¿no? Y después lo multiplico por un menos 1, dado que, bueno, el vector de rotación es para que los ejes coincidan y el menos es para darle un sentido, ¿no? Porque recordemos que está viendo que para el punto de vista de la otra persona, probablemente el eje negativo esté apuntando hacia mí, el eje negativo de X, si yo estoy detrás de la persona, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces ya con estas dos cosas, procedemos a armar la matriz de transformación de I visto desde acá. Y ya con esto esto queda quedando de la siguiente manera. Y esta sería la inversa de la matriz de rotación de I vista desde acá. De K vista desde I, perdón. Que va a ser igual a la matriz de transformación de I vista desde acá. Bien. Entonces vamos a utilizar estas matrices de rotación en un ejemplo para que quede más claro este tema. Bien. Este ejemplo quizás es un poco largo. Bueno, este ejemplo va a decir, calcula orientación y posición del marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 0. Calcula la posición y orientación del marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 2. Vamos a hacer el proceso que acabamos de describir. Y esos van a ser los marcos de referencia. Entonces, esto va a ser únicamente composición. No vamos a manejar ahorita ecuaciones, vamos a manejar ahorita solo números. Pero recordemos que es posible que estos marcos de referencia se estén moviendo uno respecto a otro. De hecho, esto es lo que cubre la relatividad de Galileo.
Entonces, sigue siendo, los vamos a seguir llamando a esas distancias o posiciones, x, y, z, pero en sí van a ser ecuaciones. Va a ser la ecuación de la posición en x, la ecuación de la posición en y, la ecuación de la posición en z. De ahí en fuera los vamos a tratar de la misma manera. Vamos a hacer estas rotaciones, los vamos a poner en matriz de transformación, etcétera, etcétera. Eso de la misma forma que lo haríamos para quienes ya vieron robótica, como lo sería en robótica. Entonces, vamos a ver el paso 1, matriz de rotación. Lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí vamos a observar esto. Entonces, aquí estamos viendo por análisis que el marco de referencia 1 está en las coordenadas 5,5 visto desde el marco de referencia 0. El marco de referencia 2 está en las coordenadas 1,1 visto desde el marco de referencia 1. Pero también podemos ver que el marco de referencia 2, 1, va a estar rotado, visto desde el marco de referencia 0. ¿Y cuál va a ser esta rotación? Esta rotación va a ser, aquí lo debí haber puesto, va a ser de 45 grados a favor de las manecillas del reloj. Entonces, cuando una rotación es a favor de las manecillas del reloj, para mí el ángulo va a ser negativo. Y cuando una rotación sea en contra de las manecillas del reloj, es decir, del eje X hacia el eje Y, el ángulo va a ser positivo. Bien. Entonces, este va a ser una rotación de menos 45 grados. Entonces, esa primera rotación. Y es lo que estoy describiendo en el paso 1. Rotación del marco de referencia 1 respecto al marco de referencia 0. Esos ejes van a estar rotados. Entonces, de 45 grados en favor de las manecillas del reloj. Entonces, con esta información, vamos a pasar al paso 2, que va a ser construir la matriz de rotación del marco de referencia 1 respecto al marco de referencia 0. Entonces, las matrices de rotación en el eje Z van a tener la siguiente forma. Coseno de teta z menos seno de teta z, 0, seno de teta z, coseno de z, 0, 0, 0, 1. Ahora, vamos a ver algo. Entonces, mi ángulo teta z es un ángulo negativo, es de menos 45 grados. Bueno, resulta que estas funciones, seno y coseno, tienen unas propiedades interesantes. La función coseno resulta ser una propiedad, resulta ser una función simétrica. Es decir, que coseno de teta va a ser igual a coseno de menos teta. Mientras que la función seno va a ser una función asimétrica, lo cual significa que seno de teta va a ser igual a menos seno de menos teta y seno de menos teta va a ser igual a menos seno de teta. Entonces, podemos invertir. Para los cosenos, este menos no importa en realidad. Puede ser menos o puede ser menos o 45 grados. Entonces hacemos esa sustitución aquí. Y para las funciones seno, solamente para que sea mejor, pues sacamos el signo de menos hacia afuera. Aquí menos por menos da más. Así que este queda de esta manera. Y menos por más da menos. Entonces el signo de menos, el menos seno va a cambiar de dirección. Y pues resolvemos. Coseno de 45 es igual a seno de 45. 5 grados, claro. Y ambos los resultados van a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2. Los elementos con un valor distinto de 0 o de 1 van a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2. Con esto de las matrices de rotación. Cuando es una matriz de rotación sobre un solo eje, respecto a un solo eje, la diagonal principal va a estar compuesta de puros cosenos
y un 1 en la parte del eje que rote. Es decir, esta columna va a ser Z, corresponde a Z. Esta fila corresponde a Z. Estamos hablando de una rotación en el eje Z. Así que lo que suceda en el eje Z se va a quedar igual. No va a haber cambios de coordenadas para el eje Z. Solamente va a haber cambios de coordenadas para el eje de Y el eje X. Entonces aquí vamos a colocar un 1 para representar eso y aquí ceros. Si esto fuera una matriz de transformación al eje Y, la posición YY, que sería esta, sería 1. Y la posición XY, la posición XY, la posición ZY, la posición YX y la posición YZ, todos serían 0. Y los cosenos sería el coseno de teta estaría aquí, coseno de teta en el eje X, y el otro coseno, el coseno de teta estaría en ZZ. Y los senos estarían en ZX y XZ. Pero esta columna va a corresponder a X, esta columna corresponde a Y, esta columna corresponde a Z, esta fila corresponde a X, esta fila corresponde a Y, esta fila corresponde a Z. Bien, ya expliqué ese detalle respecto a las matrices de rotación, e inclusive porque en el resultado ignoren esto no es válido. X 0 0 reprobado. ¿Por qué? Porque no funciona esto. Vamos a taparlo. Bueno, si tuviera con qué. Aquí resulta que aquí estaría multiplicando por raíz cuadrada de 2 sobre 2 también este 1. Entonces ya con esto me arruina poder extraer esta raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bien. Ahora, teniendo ya esas matrices, la matriz de rotación de 1 visto respecto al marco de referencia 0, armamos el vector de posición. Es de 1 visto respecto al del marco de referencia 1 visto respecto al marco de referencia 0. Para esto, pues vamos a hacer lo siguiente. Resulta que en este vector de posición resulta que esto ya lo habíamos hecho por análisis, por observación. Podemos ver que se encuentra en la posición 5,5. 5 en X, 5 en Y. Esas van a ser las distancias. Entonces con eso y con esta matriz de rotación que ya habíamos obtenido, procedemos a construir la matriz de transformación del marco de referencia 1 respecto al marco de referencia 0. Bien. Ahora lo que sigue va a ser obtener la matriz de transformación del marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 1. Bueno, para eso lo vamos a empezar con el paso 5. Construir la matriz de rotación y el vector de posición del marco de referencia 2 respecto al marco de referencia 1. Bueno, resulta que estos dos podemos ver que no presentan rotación uno respecto a otro. Entonces, la matriz de rotación va a ser en 0. Va a tener un ángulo de 0. Y no importa si es una rotación en X, si es una rotación en Z o es una rotación en Y. Si el ángulo θ es 0, entonces nos va a dar una matriz de identidad. Lo cual significa que se va a conservar igual el otro. Entonces, esa posición inicial y la posición ahora del marco de referencia 2 respecto al marco de referencia 1 lo podemos ver. Es 1,1. 1 en X y 1 en Y. Aquí lo colocamos. Muy bien, perfecto. Entonces con eso podemos construir la matriz de referencia del marco 2 respecto al marco de referencia 1. Más sencillo. Ya sería una matriz de identidad 3×3 en la matriz de rotación. 1 en X, 1 en Y y 0 en Z porque todo esto está en el plano XY. Entonces, con esto puedo proceder
hacer esta multiplicación. La multiplicación, vamos a multiplicar el marco de referencia de 1 visto desde el marco de referencia 0 para obtener el marco de referencia por el marco visto del marco de referencia 0 por el marco de referencia de 2 visto desde el marco de referencia 1 para obtener el marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 0. Esto lo vamos a hacer primero de forma simbólica. Recordemos que el número de abajo va a ser el marco de referencia, lo del marco de referencia, el marco de referencia que estoy midiendo, y el número de arriba es el marco de referencia desde el cual yo estoy midiendo. Entonces, hacer esta hacer esto va a ser similar a los que para los que me hizo robótica a la matriz global, a la transformada homogénea del efector final de un robot planar de 2 grados de libertad. Bueno, sí, similar en el sentido de que, bueno, similar, pero nada más tiene una rotación. Más bien sería un robot de un solo grado de libertad. Eh, sí, sería más bien, esto es básicamente un robot de un grado de libertad con un desfase en X, porque solamente hay una rotación, solamente hay un grado de libertad en todo este sistema. Y ese grado de libertad, bueno, yo lo pondría en, bueno, no exactamente, no, solamente habría un grado. Bueno, esa es la variable importante ahorita z, ¿no? Y no estamos fijando los marcos de referencia a nada, así que bueno, solamente estamos diciendo que va a ser fijo los otros pueden moverse. Así que no tiene sentido hablar de grados de libertad en este momento. Pero sí quería hacer esa analogía con la robótica. Ok, entonces, al hacer esta multiplicación, esta parte, la que corresponde a la matriz de rotación, va a ser el equivalente a que si hubiéramos multiplicado la matriz de rotación de 1 respecto a 0 por la matriz de rotación de 2 respecto a 1. ¿Cuáles son? Es esta matriz de rotación de aquí por una matriz de identidad. Entonces esa multiplicación hace que esta matriz de rotación, la matriz de rotación de 1 respecto a 0, se va a quedar igual. Entonces la matriz de rotación de 2 visto desde 0, del marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 0, va a estar igual a la matriz de rotación del marco de referencia 1 visto desde el marco de referencia 0. Y ahora, para la posición, va a ser la posición del marco de referencia 1 visto desde el marco de referencia 0 más la matriz de rotación del marco de referencia 1 visto desde el marco de referencia 0 por la posición del marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 1. Y al hacer esa operación, que en realidad no necesito hacerla por separado, a la hora de hacer esta multiplicación de matrices se hacen todas esas operaciones al mismo tiempo. He ahí una de las grandes ventajas de trabajar con esta notación para las matrices de transformación. Y en general de trabajar con notación matricial. Como también veremos para el caso de relatividad especial, ahí también se vuelve muy útil eso. Nos quedaría que la posición, el origen del marco de referencia 1 respecto al marco de referencia 0 en X, más el origen del marco de referencia 2 respecto al marco de referencia 1 en X multiplicado por el coseno del ángulo Z, menos el 2 menos la posición en Y del marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 1 por seno de Z. De forma similar la posición y de forma similar para Y, solamente que se va a invertir esto, va a haber un seno en la parte de las X y un coseno en la parte de las Y, ¿no? Ahora, creo que esto no lo puse en la versión final, pero pues, aquí está en realidad. Aquí digo yo que teta es 45 grados y teta z
va a ser igual a menos teta, es igual a, o sea, menos 45 grados. Y aquí vuelvo a utilizar teta. Entonces ya digo que eso es menos teta. Así que con esto ya hago el cambio. Aquí, recuerden, aquí estoy invirtiendo el ángulo, ¿no? Entonces, así estoy sustituyendo teta a z por menos teta. Y de una vez estoy aplicando ese cambio de signos. Esto ya lo habíamos puesto. ¿Cómo era? Esto es lo mismo que habíamos hecho aquí. Poner el menos a esto al menos 45, quitarle el menos y sacarlo hacia afuera. ¿Mira? Que habíamos visto que eso solamente pasaría solamente sería importante para la función seno, porque es una función asimétrica. Y la función coseno es función simétrica, entonces no pasa nada. Es lo mismo que si tiene teta, si tiene teta z. Es lo mismo que si tiene 45, si tiene menos 45. Pero para los senos sí afecta. Así que ahí es donde esto se invierte. Entonces aquí querías coseno más seno y coseno más seno, claro, cada uno multiplicándose un coseno con la parte de x y el seno con la parte de y de la posición del marco de referencia 2 respecto al marco de referencia 1, mientras que sería similar, solo de que cambiarían de lugar el seno y el coseno para y, con la diferencia de que aquí la parte de x se le estaría restando a la parte de y. De x multiplicando seno se le estaría sumando, se le estaría restando a la parte de y multiplicada por coseno. Y pues esta matriz de rotación, pues solamente cambiamos el signo de menos de posición. Y ya con esto procedemos a sustituir, pero esta es la forma más general, ¿no? Esta es la forma ya no tan general, ya es específico cuando el ángulo es negativo y lo estamos moviendo. Y ahora aquí ya sustituimos los valores. Estamos sustituyendo los valores y hacemos la operación. Esta va a quedar ahora en x la posición 5 más 2 veces por raíz cuadrada de 2 sobre 2, es decir, 5 más raíz cuadrada de 2. Y en el otro 5 menos raíz cuadrada sobre 2 más raíz cuadrada de 2 sobre 2, es decir, 5 más 0. Entonces para x va a ser 5 más raíz cuadrada de 2, es decir, 6.4142. Raíz cuadrada de 2 va a ser aproximadamente 1.4142. Ok. De ahí en fuera, pues esta matriz de rotación se va a quedar igual a la que ya habíamos visto anteriormente, solo estamos sustituyendo los valores. Y tanto z, la posición en z para el marco de referencia 1 visto del marco de referencia 0, como la posición en z del marco de referencia 2 visto del marco de referencia 1 son 0. Entonces z queda igual a 0. La posición en z del marco de referencia 2 visto del marco de referencia 1 va a ser 0. Y estos unos pues son parte de la estructura de la matriz de transformación. Entonces ahora hay que invertirlo. Hay que extraer. Ya conocemos, ya ahora hay que extraer primero. Para ello, que estoy en el paso 8, vamos a extraer las matrices de rotación y el vector de posición. Aquí lo estoy poniendo desde su forma general hasta su forma ya con los valores específicos del problema. Bien, eso para ambos casos. Y estos ya los habíamos extraído, ¿no? Los extraímos por separado. Entonces vamos a hacer la inversa. Entonces el paso 9 va a ser sacar la inversa de esa matriz de rotación, que lo único que tenemos que hacer es sacarle su transpuesta. Es decir, este deja de ser menos y este de ser negativo y este pasa a ser negativo. Punto final. Entonces hacemos la operación que va a corresponder para obtener la posición del marco de 0 respecto a 2. Va a ser menos y ya con eso obtenemos el marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 2. Entonces hacemos la operación que corresponda y en las fórmulas que habíamos visto previamente, que va a ser menos 1 por el marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 2 por la matriz de rotación del marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 2 por el
la posición del marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 0. Listo. Y hacemos esa multiplicación y nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí es esta parte es interesante, la parte para x. Porque digo que es interesante, porque recordamos que 6.4142 no es otra cosa más que 5 más raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos 5 más raíz cuadrada de 2 menos 5 y todo esto multiplicándose a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces tenemos que, y si ya completamos esa operación, vamos a tener raíz cuadrada de 2 multiplicando a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces 2 sobre 2, 1. Va a ser esta parte de aquí, está aquí adentro, va a ser un 1. Se va a convertir en un 1. Y no ocurre nada similar, nomás esto se vuelve 11.4142 por raíz cuadrada de 2 sobre 2 para y. Pero recordemos que todo eso se está multiplicando por un menos 1 que está aquí afuera. Entonces hacemos esas operaciones poco a poco. Y el último multiplicamos por este menos 1, va a quedar menos 1. La posición aquí va a ser menos 1 en x. En x visto tomando esto, por ejemplo aquí, podría ser aquí. Y aquí ya sería aquí menos 1 en x. O sea, esta distancia va a ser 1. No es de sorprender porque no es de sorprender que se conservara, en realidad era totalmente esperado, dado que eso era respecto al marco de referencia 1 y la orientación no es la misma que el marco de referencia 1. Mientras que la distancia en y sería esta de acá y sería menos 8.071, eso sería posición en y. Entonces con esto ya conocemos la matriz de transformación y el vector de posición. Y armamos la matriz de transformación y con esto hemos resuelto el problema. Pero antes que nada hay que ver una cosa, algo que no había mencionado. Resulta que para la relatividad de Galileo, o en general con estas matrices de transformación, bueno, esto va a ser posición, ¿no? Vamos a obtener como resultado un vector. Ambos vectores que obtengamos van a tener el mismo módulo, es decir, van a tener la misma magnitud. Es decir, no importa que las longitudes de los ejes nos den diferente, pero la distancia entre esos dos va a ser la misma. La distancia medida va a ser la misma, aunque en los ejes vaya a ser diferente. ¿Ok? Pero la distancia va a ser medida por ambas partes, es la misma. Entonces, para hacer esto, y esa distancia, ¿cómo hacer? Pues lo que tenemos que hacer es la magnitud de la vector de posición del vector de posición del marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 0 y también compararlo con la magnitud del vector de posición del marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 2. Y para hacer esto, pues eso no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Para un vector de posición en coordenadas cartesianas, esto significa raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero recordemos que para nuestros vectores, como todos lo estuvimos trabajando en un solo plano, para z todas las magnitudes en z van a ser 0. Las magnitudes que son al menos de posición, ¿no? Longitudes. Y hacemos la operación y comprobamos que es correcto nuestro resultado y que se conserva ese principio. Bien. Son congruentes las mediciones entonces. Entonces, lo siguiente va a ser, ahora sí vamos a ver las ecuaciones de la relatividad de Galileo.
Ya que hicimos esto de los marcos de referencia, ya sabemos hacer rotaciones entre marcos de referencia, hacer cambios entre sistemas de coordenadas. Bueno, resulta que para un sistema de coordenadas, las que se estén moviendo, por ejemplo, yo puedo tener un marco de referencia fijo. Ese marco de referencia fijo con coordenadas z, y y x. Y puedo tener un marco de referencia que se va a mover, que le voy a llamar z', y', x'. Entonces, como el marco de referencia que se está moviendo, vamos a decir que este se está moviendo únicamente en el eje x. Como este se está moviendo únicamente en el eje x, la, la posición en la coordenada x', es decir, visto desde el marco de referencia en movimiento, a los marcos de referencia en movimiento, ¿cuál le vamos a llamar marco de referencia 1? Visto desde el marco de referencia 1, estamos observando el marco de referencia 0. Entonces, eso sería para la posición del marco de referencia fijo, visto desde el marco de referencia que se está moviendo. O bien, la posición del marco de referencia, la posición del marco de referencia 0, visto desde el marco de referencia 1. Como eso se está moviendo en x, entonces esto va a ser x' va a ser igual a x menos vt. V va a ser velocidad en x, multiplicada por el tiempo. Y desde aquí podemos despejar x. X va a ser igual a x' más vt. O sea, con esto esto va a ser x', ¿no? Esa es la posición x'. Esa es la posición x'. Y yo estoy midiendo desde x'. Luego para y', se va a conservar, va a ser igual, dado que el desplazamiento es únicamente x, lo mismo para z'. Y como estamos utilizando transformaciones de Galileo, el tiempo va a ser universal para todos los observadores. Es decir, t' va a ser igual a t. Ya si el movimiento fuera tridimensional, tendríamos que utilizar estas otras ecuaciones, que son similares a la de x', pero también van a aplicar para y' y para z'. Y pues el tiempo se va a conservar. Y vamos a utilizar vx para representar la derivada de x respecto al tiempo, o sea, velocidad en x, lo mismo para y, lo mismo para y, y lo mismo para vz. Bien, entonces hagamos un ejemplo con esto. Bien. Ahora, imaginemos que el marco de referencia 0, que va a ser un marco de referencia fijo, va a estar sobre una vía de tren. Mientras que el marco de referencia 1 va a ser móvil y va a estar en el segundo piso del tren. Y al partir del tren, esos dos se van a encontrar en las posiciones descritas por este diagrama. A 11 metros en X, el marco de referencia 1 del marco de referencia 0, y a 3 metros en Y. Y el tren, al partir, va a desplazarse con una velocidad constante de 15 metros sobre segundo, o velocidad promedio, vaya, de 15 metros sobre segundo en el eje X. Al partir del tren, una manzana va a caer desde una altura de 2 metros, visto desde el marco de referencia 2, obvio, pues sería desde el marco de referencia 1. Y a la manzana la vamos a considerar el marco de referencia 2. Calcula la posición de la manzana visto desde el marco de referencia 1. Ese sería el inciso A. B. Calcula la posición de la manzana visto desde el marco de referencia 0. C. Calcula la posición del marco de referencia 0 visto desde el marco de referencia 1. Bueno, para hacer esto, la manzana es el objeto que tenemos que darle seguimiento, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que va a estar sucediendo aquí? Bueno, podemos pensarlo de la siguiente manera. Bueno, la manzana al caerse no se va a ver, no la está tocando el tren, entonces no se está desplazando en X junto con el tren. Por lo tanto, va a estar fija hacia el mundo, va a ser inercial en X. Entonces, respecto al marco de referencia cero, la manzana va a estar también en un marco de referencia inercial, al menos en el eje X. Pero como la manzana está cayendo, va a ser afectada por la gravedad y se va a desplazar en el eje Y para ambos marcos de referencia. Va a caer hasta que algo la detenga. Pero para fines de este ejemplo, pues podemos considerar que va a caer indefinitivamente si nosotros queremos. Bueno, entonces para la posición de la manzana desde el marco de referencia 1 va a ser interesante porque se le va a añadir la velocidad con la que estará desplazando el tren en el eje X. Para ver la posición de las manzanas de marco de referencia 0, pues esas coordenadas, ahí es donde van a entrar en juego las ecuaciones de la relatividad de Galileo. Y la posición del marco de referencia 0 desde el marco de referencia 1, pues vamos a ver cómo se observa. Este ejemplo es un ejemplo sencillo. Bueno, para la parte 1, el paso 1 va a ser encontrar la posición de la manzana visto desde el marco de referencia 1. Ya había dicho que el tren se iba a desplazar, que el tren se iba a estar desplazando a unos 15 metros sobre segundo al cuadrado, o sobre segundo, perdón. Esa sería la velocidad promedio del tren, que la pudiera tomar como que vamos a tomar como una constante para fines de este ejercicio. Entonces el tren se va a estar alejando y el tren se va a desplazar sobre su sobre el marco, sobre el eje X1, sobre del lado positivo del marco del eje X1, el eje X1. Entonces, al alejarse en esa dirección el tren, la manzana se va a estar cada vez más alejada del tren sobre el eje sobre la parte negativa del eje X, de ese mismo eje, del eje X1. Y se va a estar alejando la manzana en la misma posición en la que va a desplazar el tren. Pero claro, como había dicho antes, los pasajeros del tren pueden decir, no, el tren está quieto, lo que se está moviendo es el mundo alrededor de él. Y ese mundo alrededor de él incluye a la manzana. Entonces ellos pueden decir que la manzana se está alejando con una velocidad de menos 15 metros sobre segundo. Y eso en el eje X. Y pues como la manzana cayó de 2 metros, 2 metros va a ser la posición inicial respecto a al marco de referencia 1. En el eje Y, posición inicial en Y va a ser 2 metros. Y se le va a restar pues la gravedad sobre 2 multiplicada por el tiempo al cuadrado. Ecuación, ecuación de movimiento. Recordemos esto. Eso es para el movimiento unidimensional. Uno para cada eje, ¿no? Y entonces, pues vamos a sacar también las matrices de rotación, pero resulta que hemos definido todos los ejes, todos los marcos de referencia van a tener la misma orientación, pero van a estar separados por distancias en X y distancias en Y. Igual van a estar todos sobre un plano. Entonces los marcos de referencia van a ser matrices de identidad, dado que no hay rotaciones. No va a haber rotaciones. Entonces, el siguiente paso que vamos a seguir, el paso 3, va a ser la posición del marco de referencia 1 visto desde el marco de referencia 0. Ok. En el eje X coinciden el eje X positivo del marco de referencia 0 y el eje X y la parte positiva del eje X del marco de referencia 1 van a coincidir. Entonces, se va a decir que el tren se va a estar alejando a 15 metros sobre segundo sobre el eje positivo del marco de referencia X para ambos casos. Entonces, y el marco de referencia 1 estaba alejado del marco de referencia 0 por 11 metros sobre el mismo eje positivo. Entonces su ecuación
de posición va a ser 11 metros, que va a ser la posición inicial, más la velocidad del tren multiplicada por el tiempo, o sea, 11 metros más 15 metros sobre segundo multiplicado por t. Esto para el eje X. Para Y va a ser constante, como esto no se va a desplazar en Y, la distancia en Y entre el origen del marco de referencia 0 y el origen del marco de referencia 1 sigue igual, sigue siendo 3 metros. Ahora, como la manzana, como, como no hubo rotaciones, entonces no tuvimos que hacer el ajuste por rotación, entonces podemos sumar directamente. Entonces la posición del marco de referencia 2 vistos del marco de referencia 0 va a ser igual a la suma del marco de referencia 1 vistos del marco de referencia 0 más pues esta matriz identidad que habíamos visto multiplicada por el marco, por la posición del marco de referencia 2 vistos del marco de referencia 1, pero como esa matriz identidad hace que todo se quede igual, entonces va a ser la posición del marco de referencia 2 vistos del marco de referencia 0, va a ser la posición del marco de referencia 1 vistos del marco de referencia 0, más la posición del marco de referencia 2 visto desde el marco de referencia 1. Vamos a sumar. Aquí es donde entra, es donde que estamos observando las ecuaciones de Galileo. Ojo. Ojo. Aquí yo estoy diciendo x' va a ser x menos bt. Aquí yo lo que voy a hacer es transformar desde mi sistema de coordenadas en el eje que se está desplazando a mi sistema de coordenadas que en la parte fija. Entonces, ese sistema de coordenadas de aquí ya tiene adentro, ya tiene incluida esa velocidad. Ya va a tener incluida esa velocidad, ¿no? Porque en ambos casos estamos observando el mismo punto. Entonces, esto solamente sería restarle, se le va a restar la velocidad, ¿no? Y se le va a sumar esta diferencia, esta distancia de aquí, ¿no? De 11 metros. Entonces sería 11 metros más 15 metros sobre segundo menos 15 metros sobre segundo, que sería la que sería 15 metros sobre, menos 15 metros sobre segundo sería la posición por t, va a ser la posición en el eje de la manzana, en el eje X visto desde el marco de referencia 1. Vamos a hacer esa resta, vamos a hacer esa suma. Entonces aquí se va a anular la velocidad, la parte de la componente de desplazamiento del tren, la parte de la velocidad, y solamente sumamos las posiciones iniciales. Pero la posición inicial de la manzana sobre el eje X desde el marco de referencia 1 es 0, entonces va a ser 0 más 11. Entonces va a quedar 11 metros de forma constante en el marco de referencia X, pero la manzana está cayendo. Entonces, ¿cuál es la posición inicial del marco de referencia 1 respecto al marco de referencia 0? 3 metros. ¿Cuál es la posición inicial de la manzana en el marco de referencia Y respecto al marco respecto al eje, en el eje Y respecto al marco de referencia 1? 2 metros. Entonces sumamos 2 metros más 3 metros, 5 metros, menos la aceleración de gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Claro, la aceleración de gravedad siempre está en metros sobre segundo al cuadrado, así como toda aceleración. Y cerramos, ahora hacemos la inversa. Ahora lo que vamos a hacer es ver la ecuación de posición del marco de referencia 0 vistos del marco de referencia 1. Solamente lo hacemos negativo en el eje que se está desplazando ya, ¿no? Va a ser menos 11 metros, menos 15 metros sobre segundo por el tiempo. Y pues eso es lo único que hay que hacer para la X. En Y permanece igual, dado que no hay desplazamiento en ese eje, y en Z es lo mismo. Entonces con eso concluimos con este ejemplo de relatividad de Galileo. Pero bueno, esta relatividad de Galileo
solo nos va a funcionar cuando ambos marcos de referencia se mueven muy lento respecto a la velocidad de la luz. Siendo entonces, hay otro tipo de relatividad. Está la relatividad de Einstein, ya la había mencionado. La relatividad de Einstein, eh, bueno, la relatividad de Galileo no es que esté mal, sino es que esté incompleta. Es un fenómeno, es algo incompleto, porque no había tantos conocimientos en su época como le tocaron a Einstein. Cosas que a Einstein le tocó desarrollar y darles una explicación bonita. Bueno, entonces, para la teoría de la relatividad de Einstein, pues ya sabemos que pues Einstein en su teoría de la relatividad dice que no se puede viajar más rápido que la luz. Entonces pone a todas las velocidades con respecto a la de la luz, siendo la velocidad de la luz en el vacío el límite definitivo de la velocidad. Entonces, la relatividad de Galileo está bien, pero es una relatividad incompleta. Pero la relatividad de Galileo funciona para la mayoría de las experiencias, si no todas las experiencias que vemos en nuestro típico día a día. Porque en nuestro típico día a día nunca nos vamos a ni siquiera sumar a una velocidad significativa respecto a la de la luz. Ni siquiera cuando cuando estamos viajando en avión. Tendríamos que estar en una velocidad, no sé, Mach 3, pero eso no es algo de nuestra vida diaria. Para siquiera tener para viajar a un 1% de la velocidad de la luz. Y aún así creo que es menos del 1% eso y aún así y aún no llega a ser considerado una velocidad relativista. Y está porque el sonido sí es mucho menos que la luz. Es mucho más lento que la luz. Entonces, vamos a añadir, Einstein va a añadir unas propuestas a la relatividad de Galileo. Los eventos que ocurren de forma simultánea para un observador A no necesariamente ocurren de forma simultánea para un observador B. Es decir, va a haber las transformadas para el caso de la relatividad de Einstein van a ser transformadas en el espacio-tiempo, no solamente en el espacio. Esto que nos dice que si los dos, eso va a llevar al siguiente punto. Es posible que dos observadores que estén moviendo relativamente uno respecto al otro y moviendo el intervalo de tiempo o la distancia entre ambos no obtengan el mismo resultado. Es decir, el tiempo va a transcurrir distinto para cada observador, para un observador A y un observador B que se estén moviendo uno respecto al otro a velocidad a una velocidad más bien significativa respecto a la velocidad de la luz. Entonces el tiempo va a hacer cosas raras, también las longitudes, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación. Entonces, habíamos dicho que en la relatividad de Galileo, que las leyes de la física funcionan en todo marco de referencia inercial y que no hay marco de referencia que tenga preferencia sobre ningún otro. Eso se va a mantener en la relatividad de Einstein. Pero para que esto se mantenga, hay que aplicarle las transformadas que corresponden a la relatividad especial, a la relatividad de Einstein, a las leyes de Newton, para que esas leyes de Newton se mantengan con la relatividad. Que toda la evidencia hasta ahora nos dice que sí funciona, pero que solamente hay que tomar en cuenta esos detalles, las velocidades relativistas. Bueno, pero primero que nada hay que ver un poco de cómo funciona esto, ¿no? Veamos a los postulados de Einstein. Los postulados de Einstein nos van a decir que las leyes de la física son las mismas en todo marco de referencia inercial, es decir, son invariantes en el espacio-tiempo. La velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales y es independiente del movimiento de la fuente. Es decir, que si yo me estoy desplazando, que si yo disparo un láser y enseguida procedo a correr en velocidad contraria al láser, aún así
uno pensaría que si estuviéramos utilizando relatividad de Galileo, yo observaría que yo pensaría que el láser se estuviera desplazando a la velocidad de la luz más la velocidad en la cual yo me estoy desplazando. Pero eso no es cierto. Siempre voy a observar que la luz se desplaza a la misma velocidad independientemente de cómo me esté desplazando yo. Entonces, estos postulados van a tener algunas consecuencias. Es imposible viajar más rápido que la luz en el vacío. ¡Ojo! Es imposible viajar más rápido que la luz en el vacío, no a través de un medio. Hay algo, por ejemplo, que se llama efecto Cherenkov, que se va a dar cuando la luz va a atravesar un material, por ejemplo, el agua, o cuando un fotón que un fotón va a atravesar un material, por ejemplo, agua, perdón, un electrón va a atravesar por el agua y va a liberar un poco de luz azul, va a liberar fotones que van a estar en dentro de la parte del espectro electromagnético, de la parte del espectro electromagnético que va a corresponder al color azul. Y esos fotones se van a desplazar más lento en el agua que el electrón. Entonces, el electrón se está desplazando más rápido que el fotón en el agua. Entonces está viajando más rápido que la luz en el agua. Entonces, ese es un caso en el que se puede viajar más rápido que la luz. Y eso es el efecto Cherenkov, más o menos. No para no entrar en detalles. Y quizás de forma medio burda, a lo mejor habré cometido alguna equivocación, pero esa es la idea general sobre el efecto Cherenkov. Entonces, las otras consecuencias de ser que viajar a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se va a dilatar. Es decir, el tiempo va a pasar más lento, haciendo que tu aceleración disminuya y se vuelva a cero cuando llegues a la velocidad de la luz. Es decir, que cuando estás viajando tú a la velocidad de la luz, para ti el tiempo se congela, ya no pasa el tiempo para ti. Las longitudes se van a contraer, se van a hacer más cortas, como podemos ver con estos cohetes. Es el mismo cohete viajando a diferentes velocidades, 0c, donde c es la velocidad de la luz, 0 por c, es 0.866c, y así sucesivamente hasta hacerse cada vez más pequeño. Así es como lo van a percibir desde dentro del cohete. Y pues lo que menciona de que el tiempo se va a dilatar, por eso puse esta imagen de este cuadro de Salvador Dalí, que es unos relojes derritiéndose. Pues entonces, pongamos algunas reglas antes de operar, porque estos principios, estos postulados, sí están medio raros y no van a ser intuitivos con respecto a nuestra experiencia del día a día. Respecto a nuestra vida cotidiana no van a ser intuitivos. Respecto a lo que es, pero ya una vez conociendo la física ya nos pueden parecer intuitivos, ¿no? Recordemos que esto de que sea intuitivo no también es relativo, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, ningún marco de referencia va a tener preferencia. Vamos a ver las reglas. Ningún marco de referencia va a tener preferencia sobre otro. Esa es la regla número 1. Regla número 2. Cada marco de referencia, o sea, cada observador, tiene su propio sistema de coordenadas y su propio reloj. Regla número 3. Si un observador quiere tomar mediciones desde un punto de vista de otro observador, es necesario que realice una transformación de coordenadas espacio-tiempo mediante las transformadas de Lorentz. Regla número 4. Las transformadas de Lorentz ahorita las veremos, ¿no? Regla número 4. Para cada observador su marco de referencia es inercial, es decir, desde su punto de vista ellos están en un punto estacionario en el espacio. Cada marco de referencia de mencionar ahorita incluye su propio reloj, porque para cada observador va a transcurrir diferente tiempo. Regla número 5. Las trayectorias en el espacio-tiempo son invariantes bajo cualquier transformación en el sistema de coordenadas. De nuevo, podemos diferir en cuanto a la distancia, podemos diferir en cuanto al tiempo que tomó, podemos diferir en cuanto a longitud en X, en Y o en Z o en todas, pero la trayectoria en el espacio-tiempo se va a conservar, va a ser la misma. Y esto incluso se pudiera representar con un diagrama de espacio-tiempo, que eso probablemente lo haga en otro video.
Pero para hacerlo esto mediante un diagrama de espacio-tiempo vamos a graficar la posición contra el tiempo, obviamente van a ser perpendiculares hacia el inicio, eso con respecto a uno de los dos marcos de referencia que estamos utilizando. Y después hacer una rotación, porque al final de cuentas estas transformadas de Lorentz van a ser rotaciones en el espacio-tiempo. Ojo, no van a pertenecer al mismo grupo de las transformadas, de las matrices de rotación o coordenadas espaciales. Las matrices de rotación en coordenadas espaciales es el grupo SO3. Para las transformadas de Lorentz, estos van a pertenecer al grupo de Lorentz, que a su vez va a tener subgrupos, como el subgrupo restringido de Lorentz. Pero no me quiero meter, y eso es álgebra de Lie, pero no me quiero meter tanto con álgebra de Lie. Otra regla, que es la regla número 6, se va a mantener el principio de la causalidad. Es decir, si un observador A ve que el evento 1 ocurrió antes que el evento 2, puede que para el observador B ambos eventos ocurran al mismo tiempo, pero el evento 2 nunca va a ocurrir antes que el evento 1. Entonces la causalidad se debe mantener a toda costa. Aquí he de mencionar que me inspiré un poco del video de la guía definitiva para el espacio-tiempo y entre otros videos de relatividad especial de Science Asylum. Además de que algunas de mis fuentes incluyen el libro de University Physics por Young y Friedman. Bien, eso debo decirlo antes de continuar. Recomiendo este libro si quieren leer más al respecto. Y también ver los videos de Science Asylum para aquellos que sepan inglés. Es un divulgador muy bueno. Además de que tiene un libro de física teórica avanzada que está bastante interesante y lo explica muy bien, es muy digerible. Pero está en inglés. Entonces, estas transformaciones de Lorentz también les vamos a llamar, que mencione que van a ser las transformaciones para el espacio-tiempo, ya con relatividad especial. Se les puede llamar también boost de Lorentz, es decir, impulso de Lorentz. ¿Qué va a pasar con esto? Y estas transformadas de Lorentz, como su nombre lo dice, fueron desarrolladas por Hugh Lorentz, un físico holandés. Entonces, esas transformadas de Lorentz son previas a Einstein. Entonces, toda esta parte, que es lo de relatividad especial, ya estaba hecho antes que Einstein. Einstein lo que hizo fue tomar el trabajo de Lorentz, que él ya había desarrollado toda la parte matemática y estas transformadas, y le dio una explicación física. Lo explicó de forma teórica. Las ecuaciones que Lorentz ya había desarrollado. Entonces, si bien Einstein tiene el crédito por darle una explicación a las transformadas de Lorentz, Lorentz tiene el crédito de desarrollar las matemáticas y desarrollar esas transformadas. Es tal vez, bueno, eso ya ha sucedido en otras formas antes, ¿no? Por ejemplo, el bosón de Higgs ya había sido predicho teóricamente desde el siglo pasado, pero no fue descubierto experimentalmente hasta este siglo. O también que me parece que Faraday, que era más experimental que nada, había observado ciertos fenómenos que fueron después y que los describió pero que en pura letra, así como Einstein describió lo que es las transformadas de Lorentz. Y esto fue descrito de forma, pero fue Maxwell quien los puso ya en matemáticas, quien los desarrolló de forma matemática. Así que este fenómeno se llega a dar y Einstein tiene su crédito, pero también hay que darle a Lorentz su crédito. No todo el crédito va para Einstein. No hay que darle el crédito por el trabajo de otras personas. Entonces, el bus de Lorentz para
En relatividad especial vamos a observar algo, un par de cosas tantas veces que tienen su propio símbolo. Beta. Beta va a ser velocidad sobre c. Velocidad sobre c lo vamos a encontrar todo el tiempo cuando estemos hablando de relatividad especial. Y también gamma lo vamos a encontrar todo el tiempo. Ese gamma se le conoce también como factor de Lorentz. Va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos velocidad al cuadrado sobre c sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrada. Ok, esos los vamos a encontrar todo el tiempo. Habiendo definido esto es para un solo eje, ¿no? Recordemos, es para un solo eje. Habiendo definido esto, otra vez voy a decir que las coordenadas van a ser primas, las primas van a ser vistas desde el marco de referencia que está en movimiento. Las que no van a ser primas, las que no voy a primar, van a ser las coordenadas vistas desde el marco de referencia fijo. Entonces, aquí hay algo. Si nos fijamos bien, todo esto son distancias, ¿no? Son distancias. Pues a fin de cuentas. En X o posiciones, en X, en Y y en Z. Pero hay otra cosa. Esto de aquí no es C multiplicado por T. C multiplicado por T'. Es una distancia, pero esto es que estos no son vectores convencionales. Un vector convencional, esto va a ser compuesto de un vector de posición en el espacio y una componente de tiempo. Son vectores hechos con una... Esas son las dos componentes de este vector. Tienen 4 componentes. 3 de las espaciales, una temporal. Un vector espacial y una cantidad temporal. Entonces, a este tipo de vectores se les va a llamar cuadrivectores y se utilizan para representar el espacio-tiempo. Eso los van a utilizar tanto en relatividad especial como relatividad general. Entonces, el cuadrivector primado va a ser para el objeto en movimiento. El cuadrivector que no esté primado va a ser para el objeto que va a estar en fijo. Y de nuevo, el marco de referencia que va a estar en movimiento le voy a llamar marco de referencia 1 y el marco de referencia fijo va a ser marco de referencia 0. Entonces, T' va a ser el tiempo visto desde el marco de referencia 1, o sea, el tiempo visto desde el objeto en movimiento. X' va a ser X visto desde el marco de referencia 1. Y' va a ser Y visto desde el marco de referencia 1. Z', Z visto desde el marco de referencia 1, es decir, P', que sería el vector con X, Y, Z, sería la posición la posición espacial visto desde el marco de referencia del objeto que está en movimiento. Mientras que T va a ser el tiempo visto desde el marco de referencia que va a estar fijo. X, pues X visto desde el marco de referencia fijo. Y va a ser igual, o sea, X va a ser X visto desde el marco de referencia 0, Y va a ser Y visto desde el marco de referencia 0, Z va a ser Z visto desde el marco de referencia 0. O sea, estas son coordenadas vistas desde el marco de referencia fijo. Y pues el tiempo visto desde el marco de referencia fijo. Van a ser diferentes. Vamos a transformarlas. Entonces aquí entra la transformación de Lorentz. Para esto es muy recomendable, no todo el mundo lo hace, quizás no sea la primera aproximación intuitiva a estos temas, pero es muy recomendable de nuevo utilizar una notación matricial. En este caso, como es relatividad especial, tal vez debería decir tensorial, pero los tensores implicarían que tal vez podría meter más dimensiones y la verdad no quiero hacer eso. No quiero meter una matriz tridimensional. Entonces,
No quiero manejar tensores, tal vez eso sea demasiado avanzado para fines del curso. Entonces, esta transformación de Lorentz en el eje, para un movimiento en el eje en un solo eje, nos va a decir que, bueno, aquí hay un error. Aquí tendría que ser T'. Bueno, esto está bien, de hecho no hay error. No hay error. Igual lo puedo haber puesto como T', ¿no? Esto sería C por T visto desde el marco de tiempo visto desde el marco de referencia 1 y la posición visto desde el marco de referencia 1. O sea, aquí podría poner T', X', Y', Z' y es la misma, ¿no? Y aquí puedo haber puesto T, X, Y, Z. Uh-huh. Entonces, el cuadrivector desde del marco, el cuadrivector que va a representar pues, espacio y tiempo, visto desde el marco de referencia del objeto en movimiento, va a ser igual a esta matriz de transformación de Lorentz en el eje X multiplicada por el cuadrivector correspondiente al marco de referencia fijo, quedando las ecuaciones de la siguiente manera. Gamma. Entonces, para el tiempo va a decirnos que el tiempo transcurrido en el marco de referencia fijo multiplicado por gamma multiplicado el tiempo visto desde el marco de referencia del objeto en movimiento va a ser igual a, bueno, c multiplicado por el tiempo visto desde el marco de referencia del movimiento va a ser igual a el tiempo del marco de referencia fijo por c por gamma menos beta por gamma por x visto desde el marco de referencia fijo. ¿Por qué en x únicamente? Porque x es donde está viendo, donde hay movimiento. Y después de esto, todo esto lo tengo que dividir entre c para ahora sí obtener esto en tiempo. Bien. Entonces, para x va a quedar de forma similar. Va a ser x visto del marco de referencia del movimiento va a ser menos beta por gamma por c por el tiempo desde el marco de referencia fijo más gamma por x en el marco de referencia fijo. Y y z se van a quedar iguales porque no va a haber movimiento ni y ni en z. Esto para el marco de referencia x. Teniendo estos conocimientos ya, pues resulta, sabiendo cómo va a ser la transformada en x, va a ser un poco intuitivo hacerlo para los demás ejes. Ojo, todo esto, estas transformadas las podemos ver como rotaciones en el espacio-tiempo. Es decir, que la rotación va a ser de un eje van a rotar el espacio con el tiempo. Es decir, aquí sería una rotación en X y esa rotación, una rotación que va a ser en el plano XT. Aquí sería una rotación en el plano YT y una rotación ZT. Recordemos, de forma similar a como vimos el vector con la matriz de rotación, esta columna va a corresponder al tiempo. Esta fila va a corresponder al tiempo. Esta columna corresponde a X. Esta fila corresponde a X. Esta columna corresponde a Y. Esta fila corresponde a Y. Esta columna corresponde a Z. Esta fila corresponde a Z. Bien. Entonces veamos cómo se ve para los otros ejes. Esta gama siempre va a estar aquí, ¿no? Independientemente, esa gama siempre va a estar ahí. Y por cada eje que se esté moviendo vamos a poner menos beta y. Aquí podemos observar un detalle, ¿no? Aquí estamos observando una propiedad. Es una matriz simétrica. Es simétrico respecto a la diagonal principal. Es decir, el elemento tx va a ser igual al elemento xt. El elemento
TY va a ser igual al elemento YT. El elemento YT. El elemento TZ va a ser igual al elemento 2ZT y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para transformar a Lorentz en Y, nos va a quedar de esta manera. Gamma 0 menos beta gamma 0, 0, 1, 0, 0. 0 menos beta, 0 gamma, etcétera, etcétera, ¿no? Todos son rotaciones y podemos ver de esta forma ahí claro. Si lo quieren ver más a detalle, analizarlo ustedes, pueden pausar el video y hacerlo. Y aquí estoy poniendo tanto los resultados para las ecuaciones ya directamente. Si no quieren hacer esa multiplicación de matrices cada vez, pues ahí está. ¿No? Y lo mismo para Y y para Z. Usualmente, cuando estamos trabajando en relatividad especial, lo que, como no vamos a manejar aceleraciones, o las vamos a evitar, porque de aceleraciones, relatividad con las aceleraciones, de eso se encarga la teoría general de la relatividad de Einstein, que eso es algo que a Einstein le tomó más de 15 años entender y desarrollar. Eso es lo que se encarga de, la, de las aceleraciones con la relatividad. Entonces, como estamos pidiendo relatividad especial, no nos vamos a meter con eso. Entonces, el movimiento circular uniforme, no sé, o sea, no me convence ponerlo. Porque, bueno, a lo mejor sí, pero tendría que hacerlo con ordenadas circulares, pero vamos a hacer esto con la parte lineal, pero no lo quiero poner en coordenadas circulares porque va a implicar aceleraciones. Y ahorita no me quiero meter con eso. Entonces, todos los movimientos que vamos a ver van a ser movimientos en coordenadas cartesianos que no van a presentar curvas. Esos van a ser los trabajos que les estaría dejando respecto a relatividad. Cartesianos no representan curvas. Entonces todos esos los vamos a poder representar mediante una sola línea, sin curvas, aunque se desplacen X, en Y y en Z. Pero para evitarnos hacer eso, podemos hacer una transformación utilizando las matrices de transformación que habíamos visto anteriormente. Es válido hacer eso para poder verlo como un movimiento unidimensional. Entonces lo vamos a poder representar con cualquiera de estos, al que nosotros nos parezca más, que usualmente se usa el de X. Y pues recordamos esto. Y pues tenemos una transformación de Lorentz. Y como hay una transformación de Lorentz, tiene que haber una transformación inversa de Lorentz. Recordando que en el principio de la relatividad nos dice que no va a haber ningún marco de preferencia más correcto que otro. Entonces la transformación inversa, que es para ver la transformación, la posición del marco 1, la posición para convertir desde la posición vista desde el marco de referencia 1 a la posición vista desde el marco de referencia 0, solo hay que invertir el signo de v, o sea, el signo de la velocidad, lo cual nos pide entonces invertir el signo de beta, dado que beta va a ser v sobre c. Entonces las matrices siguen siendo las mismas, solamente que ya ahora no van a ser negativas, no va a haber negativos. Entonces todo esto va a estar sumándose, ¿no? Son muy parecidas. Aquí dejaré de moverlo para que se pueda observar todas las ecuaciones completas y si lo necesitan puedan analizar esto, todas estas posiciones, ¿no? Pero en sí son las mismas matrices, solamente que ya no tienen, que las beta gamma, con multiplicación de beta y gamma ya no es negativo en ningún sitio. Y ahora lo que estoy tomando es el cuadrivector desde el marco de referencia 0
Lo que estoy haciendo es transformar el cuadrivector del marco de referencia 1 al cuadrivector del marco de referencia 0. Entonces, ya entendiendo un poco, ya teniendo al menos una idea de lo que vamos a hacer, habiendo visto los principios, habiendo visto sobre el bus de Lorentz y el bus inverso de Lorentz, vamos a ver un ejemplo sencillo. Ahora, imaginemos, al ganar una carrera interestelar, una capitana pilotea su nave espacial a una velocidad de 0.6 c, donde C es la velocidad de la luz, 0.60% de la velocidad de la luz, al cruzar la línea de llegada. Este va a ser el evento 1. En ese instante, se emite un grito de triunfo desde la parte trasera de la nave. Ojo, lo que acaba de cruzar, el que en ese instante, en el instante del evento 1, la parte frontal de la nave, hasta enfrente de la nave, es lo que se encuentra en la línea de meta. No la parte trasera, la parte trasera está algo atrás, ¿no? Entonces, en ese instante se emite un grito de triunfo desde la parte trasera de la nave espacial. Eso, por supuesto, desde el punto de vista de la capitana. Este va a ser el evento 2. Entonces, para la capitana, el evento 2 va a ocurrir al mismo tiempo que el evento 1. Y la capitana va a medir la longitud de la nave y va a obtener que la nave mide 300 metros. Habíamos dicho que esto va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a poner un espectador. Yo seré el espectador. El espectador se encuentra en la línea de salida, en la línea de llegada, ¿no? ¿En qué momento se emite el mensaje de felicitaciones desde el punto de vista del observador? O sea, desde mi punto de vista. Y para mí, ¿cuánto va a medir la nave? Bueno, primero tenemos que tener unas condiciones iniciales. Bueno, mi posición inicial y momento inicial, o sea, el momento inicial, o sea, cuando ambos relojes sean cero, va a ser en el momento en el que la parte frontal de la nave está en la línea de meta. Porque en la línea de meta también me encuentro yo, que soy el observador. Entonces, ambos marcos de referencia, se encuentran en el mismo punto al mismo tiempo. Entonces el tiempo, en ese momento, el tiempo visto desde la nave, o sea, desde la perspectiva de la capitana, va a ser igual va a ser igual a cero, va a ser el momento cero, y eso va a ser igual al tiempo visto desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, el tiempo va a ser cero en ese momento. Entonces con esto ya, por simplicidad, hacemos eso, ¿no? Entonces, en el paso 2 vamos a definir x' y t'. Entonces, habíamos dicho que la nave, desde la perspectiva de la capitana, mide 300 metros. La capitana va a estar en la parte frontal y el grito se emitió desde la parte trasera de la nave, hasta atrás de la nave. Entonces, se emitió a 300 metros de distancia, a 300 metros, en la posición menos 300 metros. Nosotros sobre el eje X. El tiempo en el que se emitió el grito desde el punto de vista de la capitana fue cero, al igual que el momento en que la nave tocó la línea de meta. Y la distancia en Y y la distancia en Z pues no van a ser cero en ambos casos, ¿no? En todo caso no hay movimiento ni Y en Z, y aunque hubiera se quedaría igual, no habría cambios ahí. Entonces, ya habíamos definido desde las instrucciones del problema que la nave se iba a desplazar a una velocidad de 0.6 c, 60% de la velocidad de la luz. Entonces el cálculo de beta va a ser muy directo, es V sobre C, entonces solamente limitamos C. Entonces beta va a ser igual a 0.6. Entonces obtenemos gamma. Gamma va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado, es decir, 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos 0.36 igual a 1 sobre raíz cuadrada de 0.64, y el resultado va a ser, gamma va a ser 1.25, beta va a ser 0.6. Perfecto. Ya sé los valores de gamma, o sea, del factor de Lorentz, y de beta.
Entonces, esto ya lo hice en el paso 3, entonces puedo pasar al paso 4, que es armar la matriz de transformación correspondiente y resolver sustituyendo a los valores. Para esto, como estamos transformando desde el cuadrivector, o sea, posición espacio-tiempo, visto desde la capitana que está en el marco de referencia en movimiento, hacia, hacia, la, hacia la posición y en espacio-tiempo visto desde el marco de referencia fijo, que va a ser el mío. Entonces, vamos a aplicar el boost inverso de Lorentz. ¿Por qué? Porque he dicho que yo lo que quiero es ver eso desde mi punto de vista, ver qué medición obtendría yo a partir de las mediciones de la capitana. Entonces, para mí, mi marco de referencia es el marco de referencia fijo, es el inercial. Entonces, me va a dar, pues, va a quedar de esta manera. La matriz ya la habíamos visto antes. Y pues la ecuación para el tiempo sería gamma por c por t prima más c por t va a ser igual a gamma por c por t prima más beta por gamma por x prima, y x va a ser beta por gamma por c por t prima más gamma por x prima. Entonces podemos sustituir. Hacemos esa multiplicación de matrices ya con valores, recordando gamma es 1.25, beta es igual a 0.6. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera: va a quedar 0.6 por 1.25 por menos 300 metros. CT va a ser igual a 0.6 por 1.25 por menos 300 metros, lo cual va a ser igual a menos 225 metros. Ojo, CT. Esto dividido entre la velocidad de la luz va a ser el tiempo medido por mí. ¿Es negativo? No hay problema. Ahorita en un momento explicaré por qué. Y la distancia desde donde fue emitido el grito, para mí fue emitido, bueno, por gamma por x. ¿Esto por qué? Porque tanto teta prima en ese instante como t prima en ese instante va a ser 0, igual que t normal. Entonces entonces elimina esos dos factores, ¿no? Entonces va a ser 1.25 por menos 300 metros. Entonces el grito, desde mi punto de vista, fue emitido desde 375 metros atrás de la línea de llegada. Entonces, para mí, primero vamos a hacer el segundo, ¿no? Después fue emitido 375 metros atrás de la línea de llegada. Luego eso es la parte de hacia atrás de la nave. Por lo tanto, recordemos, este signo significa por lo tanto. Ese símbolo es por lo tanto. La magnitud en X, o sea, que esto va a ser la distancia, la longitud de la nave en X, para mí va a ser de 375 metros. Y ahora veamos qué pasa con el tiempo. Bueno, esos menos 225 metros los divido entre la velocidad de la luz y me da menos 7.25 por 10 elevado a la menos 7 segundos, es decir, menos 0.75 microsegundos. ¿Qué interpretación le doy a esto? Pues que el grito de celebración fue emitido 0.75 microsegundos antes de que la nave tocara la línea de llegada. Entonces el evento 2, que es cuando se emitió el grito, para mí ocurrió antes que el evento 1, mientras que para la capitana ambos eventos ocurrieron de forma simultánea. Pero ojo, no, la capitana nunca dijo que el grito se emitió antes de que se emitió después de que llegaron a la línea de llegada, sino que se emitieron simultáneamente. Entonces, como había mencionado, para un observador A, un observador A puede decir que dos eventos ocurrieron de forma simultánea.
pero un observador B puede decir que o no fueron de forma simultánea. Sin embargo, el, si un observador dice que fueron de forma simultánea, el orden puede ser cualquiera. Pero si un observador A dice que primero ocurrió el evento 1 y luego el evento 2, entonces el observador B va a estar de acuerdo con eso. Pero como ambos ocurrieron al mismo tiempo, no se rompe el principio de la causalidad. Se conserva la causalidad. Entonces, el grito se dio antes de que la nave atravesara la línea de llegada. Y la longitud de la nave medida por el espectador va a ser de 375 metros. Entonces aquí ya estamos viendo un poco de dilatación temporal y de contracción de las longitudes. Efectos relativistas. Ahora, ¿qué sucede cuando nos desplazamos en el espacio tridimensional? Pues sucede lo siguiente, que la velocidad ya no va a ser, que la velocidad va a ser un vector con tres componentes, velocidad en x, velocidad en y, velocidad en z. Por lo tanto, beta va a tener tres componentes, beta x, beta y, beta z, siendo beta x velocidad en x sobre c, beta y velocidad en y sobre c, beta z velocidad en z sobre c, siendo la magnitud del vector beta igual a la magnitud del vector de velocidad dividido entre c. Entonces, gamma va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la magnitud de beta al cuadrado. Y con esto, ahora sí armamos la transformación de Lorentz para coordenadas cartesianas vista de forma general. He de mencionar que hay otras maneras de representar la transformación de Lorentz. Inclusive lo podríamos representar con, me parece que con coseno hiperbólico, con senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, y no estoy seguro si con senos y cosenos, pero eso sería con un ángulo que se llama phi, que va a ser el ángulo de rotación en el espacio-tiempo, pero no me voy a meter de momento con ese tipo de representaciones, solo con esta. Aquí pueden pausar el video y analizar la ecuación, la matriz. Bueno, podemos ver que en el componente t de t, la que corresponde a tiempo, pues siempre va a estar gamma. Y tanto en la columna de t como en la fila de t va a ser menos beta x por gamma, menos beta y por gamma, menos beta z por gamma. Y acá, en el xx, 1 más gamma menos 1 por beta x al cuadrado sobre la magnitud de beta al cuadrado. De forma similar para el eje y, beta y al cuadrado sobre la magnitud de beta al cuadrado. Entonces lo mismo para el eje z. Y para los que no se encuentran en la diagonal principal, ni en el ni en los ejes de los tiempos, ni columna ni fila de tiempo, parece igual. Por ejemplo, para el elemento xy va a ser gamma menos 1 por beta x por beta y sobre la magnitud de beta elevado al cuadrado. Y como mencioné que es simétrica la matriz, también el elemento yx es el mismo. De forma similar, el elemento xz va a ser gamma menos 1 por beta x menos de beta x por beta z dividido entre la magnitud de beta al cuadrado. Y lo mismo pues para el elemento yz va a ser gamma menos 1 por beta y por beta z sobre la magnitud de beta elevado al cuadrado. Y pues esto es simétrico, es matriz simétrica. Entonces así es como quedaría esta matriz. Y pues así se ve esto. Y aquí podemos
Esa es la forma, digo que es la forma general, porque desde aquí podemos obtenerlo para cualquiera de los ejes. Por ejemplo, si beta fuera igual a bx, entonces bx al cuadrado sobre la magnitud de beta al cuadrado me va a dar 1. Entonces, 1 más gamma, entonces esto sería gamma menos 1 por 1, más 1. Entonces aquí sería 1 más gamma menos 1. 1 menos 1, 0, y me queda solamente gamma. Entonces esto queda gamma menos beta x por gamma, menos beta x por gamma, gamma. Y estos hacen 0. Todos los elementos que están fuera de la diagonal, todos los demás elementos que están fuera de la diagonal principal se vuelven 0. Y los elementos que están dentro de la diagonal principal, pues gamma menos 1 por, bueno, beta y va a ser 0, entonces aquí queda 1. Beta z también va a ser 0, entonces aquí queda 1. Entonces aquí efectivamente estoy obteniendo la matriz de transformación de Lorentz para movimiento en el eje X a partir de esta matriz. Entonces esta es la forma general de esas. Bueno, que de dos formas esto quería presentárselos, pero para fines de curso todavía realmente no pienso utilizar esto como una ecuación. Entonces aquí vamos para cerrar con este video que ya se está haciendo largo, ya seguramente ya lleva aproximadamente 2 horas. Vamos a hacer una comparación entre la relatividad de Galileo y la relatividad de Einstein, al menos la relatividad especial. Bueno, primero las diferencias. Para Galileo, el tiempo va a ser universal para todos los observadores, que es lo que observamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Mientras que para Einstein el tiempo va a transcurrir de forma diferente y ambos son ciertos. La diferencia, pero esta diferencia de tiempo, de cómo transcurre el tiempo, va a estar dado por un movimiento relativo de un marco de referencia inercial respecto a otro. Y mientras más cercano a la velocidad de la luz este movimiento relativo, más diferente va a ser el tiempo. Entonces, una vez hecho el ajuste de orientación, las velocidades y posiciones iniciales solo se suman, no se restan. Esto para Galileo. Mientras que para Einstein no. Para Einstein, una vez hecho el ajuste de orientación, se aplica hacia el bus de Lorentz o el bus inverso de Lorentz para asegurar que ninguna velocidad supere la de la luz. Entonces, eso es lo que va a suceder. Inclusive en otras cosas, por ejemplo, esto lo voy a graficar. Esta gráfica se las quiero presentar. Usando relatividad. La relatividad de Galileo predice de manera errónea que el momento va a ser únicamente el momento va a ser infinito, va a aproximarse a infinito cuando la velocidad se aproxima a infinito, mientras que la relatividad de Einstein va a decir que mientras la velocidad se aproxime a la de la luz, mientras más próxima sea una velocidad, mientras la velocidad va a tender a la luz, mientras la velocidad cuando la velocidad tienda a la velocidad de la luz, el momento va a tender a infinito. Cuando la velocidad tienda a la velocidad de la luz, el momento va a tender a infinito. Va a curvearse, va a tener una forma curva. Para Galileo no. Esto por el factor de gamma. Eso tiene que ver con gamma. Y las similitudes, las leyes de la física son invariantes en el espacio. Ningún marco de referencia o sistema de coordenadas tiene preferencia sobre los otros. Esas son algunas de las similitudes. Ojo, hay más. Después voy a hacer más videos sobre este tema. Pienso presentar también la paradoja de los gemelos, por ejemplo. Pero de momento vamos a dejarlo hasta aquí con este video. Espero les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.